11 de noviembre. Bien, como un repasito muy rápido, cuando uno tiene un pulso de periódico, lo importante es que sea periódico, con cualquier periodo, pero periódico, y su serie compleja de Fourier, que siempre es posible, estudiando el tamaño del complejo y el ángulo del mismo, se construyen los gráficos llamados... caramba, el gráfico no llegó, qué raro. Ayer estaba por aquí. Algo tiene este archivo. Uy, no llega nada. Miren, a ver qué barbaridad. Jair estaba aquí. Qué barbaridad. Bueno, es un lío esto. Qué curioso. Ya veremos. Hemos visto que esos gráficos, que era el espectro de magnitud y el espectro de fase, son gráficos discretos que se calculan en ciertos puntos. No son en todos, es un gráfico continuo. Y ahí queda. Pero hemos visto también que si el periodo crece mucho, la función deja de ser periódica, se hace aperiódica. Y lo más interesante es que la distancia entre dos valores consecutivos de la variable general de frecuencia, que es la que originan los espectros, es infinitesimal. Entonces, desde este momento que los espectros ya se hacen continuos. Y encima, que la serie de Fourier se transforma en una integral doble, de la cual a una de las integrales le damos el nombre transformada de Fourier, y a la otra le llamamos transformada inversa de Fourier. Esta es una descripción axiomática, literalmente. Es decir, damos el punto de partida de la teoría. ¿De dónde ha salido esta integral? Si alguno se pregunta, en el libro mío va a ver que teniendo una serie compleja de Fourier, hago que el periodo tiende a infinito, y entonces aparecen dos integrales, y a una de ellas le llamo f mayúscula y le doy el nombre de transformada, y a toda la representación le llamo transformada inversa de Fourier. Bueno, lo que ahora tenemos que aprender es cómo encuentro la transformada y qué es un complejo en general. Y como ayer vimos, la transformada de esta función tan especial es fácil de calcularla. Aquí está el proceso y es este complejo. Y bueno, en el camino hay que este límite se anula, y si se anula es imprescindible que A sea cero. Si no fuese mayor que cero, mejor dicho, este límite no sería cero. Entonces es imprescindible que sea mayor que cero. Entonces es el dominio de definición de esta transformada. Y ayer terminamos la clase mostrando estas dos transformadas, que también son muy fáciles de hallar. La transformada de la función llamada pulso duración finita y de la exponencial. Bueno, aquí no nos ha llegado este gráfico. Vamos a hacer que llegue. El origen estaba en el tema anterior, en este. Transformadas. Supongo que esto, ¿dónde lo habré tomado? A ver. ¿Puede ser? Sí, por aquí anda. Bien, yo quiero este gráfico nomás, por el momento. Este es el gráfico. Control. A ver si llega bien. Después, ¿dónde está el gráfico ahora? Aquí está el gráfico. Ahora sí, muy bien, ya llegó. Entonces, vamos a decir. ¿Cómo es la función pulso duración finita de? En primer lugar, P de pulso, D de duración, y ¿cuánto va a durar? De unidades. Vale 1 en un intervalo en el cual dure D. En un intervalo de tamaño D vale 1. Fuera de ese intervalo vale 0. Bueno, entonces, como va a durar D y el pulso va a ser simétrico, vamos a querer que empiece en menos D medios y termine en D medios. Esta es la función pulso duración finita D.
Y para esta, su transformada sería 2 sobre W seno W de medios. Bien. ¿Por qué se está la transformada? Pues otra vez es un cálculo nomás. Recordemos en primer lugar esta definición que es tan buena. La transformada de Fourier de una función se calcula con esta integral. Aquí tienes que poner la función. Entonces, en mi caso, yo quiero la transformada de esta función. Entonces, en la integral, yo voy a poner aquí la función pulso duración finita. Y de luego integro desde menos infinito hasta infinito. Voy a integrar desde menos infinito hasta infinito. Entonces, voy a integrar en 3 caminos de integración. ¿Cuáles? Cuando vaya de menos infinito hasta d medios, aquí. Cuando vaya desde menos d medios a d medios, aquí. Y cuando vaya desde d medios hasta más infinito, aquí. La primera y la última son cero, ¿no? Porque como yo estoy integrando desde menos infinito hasta d medios, ahí la función es cero. Igualmente, desde d medios hasta infinito, ahí también la función es cero. En cambio, desde menos d medios a d medios, la función es 1. Y ahí está el número 1. Y otra vez debo integrar una elemental exponencial. La exponencial aquí se va a realizar, aquí se ha realizado, se va a evaluar entre menos de medios, se llega a esta cuenta. No es difícil ver los detalles. Y por las fórmulas de Euler ya hemos visto que la diferencia de exponenciales conduce a 2i seno. Entonces aquí yo tengo diferencia de exponenciales, pero no en ese orden precisamente. Aquí el orden es e a la más i, un ángulo, y aquí es e a la menos i, un ángulo, menos. O sea, aquí es a menos b y aquí es b menos a, un signo. Pero arreglando ese signo, es decir, introduciendo este signo menos en el paréntesis, lo reordenamos para que tenga esta forma y luego entonces cambiamos e a la i por un ángulo menos e a la menos i, el ángulo, por 2i seno. Y con i, y el resultado está listo. Como ven, es una simple integración tan sencillita que pues este cálculo también es muy fácil. Para esta otra, el mismo proceso. Tengo que encontrar la transformada de la exponencial con argumento menos a, valor absoluto de t, y seguramente a tiene que ser mayor que 0. Yo no me acuerdo el detalle, a ver, vamos a ver en el camino. Parece que no es imprescindible. Así aquí es necesario que ya sea mayor que 0. Vamos a aumentar esta hipótesis entonces al principio. Pero veamos el cálculo. Bueno, empecemos entonces. La transformada de una función es la integral en la cual aparece esa función que depende del tiempo y la exponencial y todo lo demás. Bueno, recordemos que el valor absoluto en un argumento es el mismo argumento si el argumento es mayor o igual que 0. Si el argumento fuese negativo, el valor absoluto es el opuesto de ese argumento, como ya sabíamos. Entonces, esta integral, en el fondo, es pues una integral que tiene que estudiarse en 2 caminos de integración, en los positivos y en los negativos. Cuando vaya a los negativos, iré de menos infinito hasta 0, en cuyo caso, el valor absoluto de t será el opuesto. En cambio, cuando vaya desde 0 a infinito, la variable será positiva y el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. 2 caminos de integración. Entonces, la integral está aquí. Sumamos los exponentes y aquí estamos multiplicando las exponenciales. Lo propio, e integramos cada una de ellas. La primera integral es esta. Se evaluará desde menos infinito a 0, es decir, de menos m a 0. La segunda integral se evaluará desde 0 a infinito, desde 0m con m infinito. Y bueno, hay que hacer cuentas nomás. Si reemplazamos 0 en t, e a la 0 es 1, y nos queda el primer 1 que tenemos aquí. Aquí. Segundo, cuando reemplace t por menos m y haga que m se vaya a infinito, tengo este límite por resolver.
Tercero, o segunda cuenta mejor, reemplazo m entonces en t, y otra vez resuelvo un límite, y finalmente el resto reemplazo de 0, que sea la 0, 1, y entonces estoy hasta aquí. Bien, hay dos límites que hay que resolver. Estos dos límites son nulos. Se puede demostrar que son nulos cuando a es mayor que 0. Entonces, ¿qué estaría quedando? Estaría quedando esta cuenta así, tal como la ven aquí, pero recordemos que este límite es 0. Entonces, solamente queda esto. Igualmente, cuando esto sea 0, sería menos esto, porque este menos 1 por más menos. Ese menos hace que este signo, estos signos del denominador, este signo menos, que estos signos cambien y sean más. Y luego álgebra, sumar, cancelar, el resultado sale. Listo. Pero reitero aquí, esos límites son nulos y se demuestran como antes hicimos, yendo al módulo del complejo. Así, aquí está el proceso. ¿Por qué este límite es 0? Bueno, es 0 porque hay razones para ello y evidentemente es 0. Pero cuando a sea mayor que 0. O sea, aquí es imprescindible eso. Entonces voy a poner, de hecho aquí estaba bien. Esta transformada es válida cuando a sea mayor que 0. Hacemos toda la cuenta en el inciso D, E, todo el cálculo. Cuando integramos, nos acordamos que a es mayor que 0, por tanto estas exponenciales, estos límites son 0 y salió la transformada. Tenemos hasta el momento 3 transformadas de 3 funciones. La transformada de e a la menos at mu de t, la transformada del pulso duración finita d y la transformada de e a la menos a valor absoluto de t. Esas 3 primeras transformadas las tenemos. Muy bien. Ahora, en lo que siga, vamos a transformar más funciones todavía. Y entonces voy a tener que tener estas llamadas algunas transformadas de Fourier importantes. No son todas, pero aquí están las más importantes, literalmente. Hay muchas más, ¿no? Pero las más importantes son estas. Son 14 fórmulas que tengo que empezar a familiarizarme, a manejarlas y manejarlas bien. Todos los ejercicios que demos girarán en torno a estas 14 propiedades. Más práctica tengo en resolución de problemas de transformada de Fourier, más fácil voy a atacar cualquier nuevo otro problema. Entonces tengo que estar al día en cómo se hacen estas cuentas. Muy bien. Son 14 y voy a demostrar paulatinamente, si no son todas, una gran parte de ellas. La mayoría, casi la mitad, se demuestra con la propiedad llamada de la simetría. Alguna otra tal vez por integración, pero ya vamos a ver la mayoría casi. Por el momento la primera ya la he demostrado. La segunda era el pulso, duración finita, pero aquí está como propiedad 5. Y la tercera era la transformada de E a la menos A, valor absoluto de T. Entonces estas 3 las tengo completamente hechas. Muy bien. Dando entonces por bien hechas estas propiedades, que las vamos a también demostrar, creo yo, a ver, no, estas son algunas transformadas importantes, algunas fórmulas ya establecidas. ¿Cómo se las establecen? Con estas propiedades que ahora voy a mostrar. Entonces aquí voy a decir propiedades de la transformada de Fourier, propiedades importantes. ¿Qué hace la Fourier? ¿Cómo la Fourier trabaja? Primera propiedad, la linealidad. La linealidad significa cómo el operador transformada de Fourier se distribuye a la suma y cuando haya una constante, la constante sale del operador. Entonces empezamos por tener la transformada de Fourier de una función como una nueva función que depende de la frecuencia. La regla aquí va a ser que la función que depende del tiempo va a ser una función escrita en minúsculas. Su transformada va a ser una función escrita en mayúsculas. Por eso aquí tengo la transformada de g minúscula de t igual a una g mayúscula de omega.
tengo dos transformadas. A partir de estas dos funciones se me ocurre hallar la transformada de la combinación lineal de las funciones f minúscula, g minúscula. Entonces a la f le multiplico por a la g le multiplico por b y la sumo. A esto lo llamamos desde álgebra lineal, combinación lineal. Ya está. Se trata de esta combinación lineal, cómo actúa la transformada de Fourier en esta expresión. En primer lugar, se distribuye en la suma. Perfecto. Las constantes salen del operador. ¿Bien? Están fuera. Y a eso le llamo transformada, o a eso le llamo linealidad. Esto es lo que se permite hacer. Nada más que esto. Cuidado que alguno esté tratando de encontrar algo parecido y que la tome como correcta. Ya sería un invento. La demostración es muy simple. Si yo quiero tomar transformada de Fourier a esta función, escribo la integral y pongo la función. Bueno, la exponencial multiplica a cada una de las funciones porque la multiplicación se distribuye en la suma. Y cuando la integral se haya distribuido, las constantes han salido por constantes. Y las integrales que han quedado, es decir, la f por la exponencial, la g por la exponencial, tienen un nombre. Se llaman transformada de f minúscula y transformada de g minúscula. Pero como la transformada de f es, por la hipótesis denominada f mayúscula de omega, entonces a por a mayúscula de omega, y la transformada de g se llama g mayúscula de omega. Entonces b por g mayúscula de omega. Como han podido ver, la prueba son dos líneas simples. Y en partes podríamos decir, la responsable de que esta propiedad se dé es la transformada. Porque la transformada es lineal. Esa linealidad hereda que la transformada de, de Fourier tenga esta propiedad. Sigo con el escalamiento. Escalamiento. ¿Qué dice la propiedad del escalamiento? Tengo una función f y su transformada. Siempre se empieza con ese supuesto. Entonces, si a la f le cambio de escala en a veces t, ¿cómo se puede tomar transformada esa nueva función? Bueno, la regla dice, la propiedad dice 1 sobre el valor absoluto de a transformada, o sí, en w sobre a. Teniendo esta fórmula hecha, esta nueva fórmula así se toma transformada. Dice esto. La demostración consistirá en, pues, estudiar dos casos, si a es mayor que 0, si a es menor que 0, realizar la transformada mediante un sutil cambio de variable y llegar al resultado que nos indica. Pero eso ya es teorizar un poquito y yo quiero tratar de más bien ejemplificar el proceso. Y aquí tengo un ejemplo entonces. A ver, consideremos esta función f de t igual a 2 sobre t cuadrado más 5. Perfecto. A partir de esta función, observe cómo me construyo, me fabrico una nueva función g que sale a partir de la función anterior, pero cambiándole la t por 3t. Estoy cambiando de escala. Aquí era de t en t, ahora es de 3 en t, en 3 en t. Cambió la escala. Entonces, cada una de las variables las tengo que cambiar por 3t. Y llego a esta nueva función. La pregunta es, ¿cómo puedo encontrar la transformada de la función f? A ver, un momentito.
Ay, ya. Ay, ay, ay. Es que era mejor dar como una hipótesis, pero aquí se ha hecho todo. Entonces, en primer lugar, sabemos hallar la transformada de esta función f, en primer lugar. ¿Y cómo sabes hallar la transformada de esto? Bueno, por la linealidad, en primer lugar, este número que está aquí como un 2, lo puedo sacar porque para mí es una constante y le está multiplicando a 1 que está aquí. Saco el 2 por la linealidad y me queda esta fórmula. Ahora, estoy poniéndole esto como un cuadrado, por fuerza, literalmente. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que me va a permitir, si le veo como cuadrado, hallar su transformada. ¿Cuál sería esa? Vamos a ver cuál. Vamos entonces a nuestras transformadas importantes y vemos que aquí está. Si tú tuvieses el inverso de t cuadrado más un cuadrado, el inverso de t cuadrado más un cuadrado, o sea, tienes que tener 1 sobre t cuadrado más una constante al cuadrado. Aquí no había, esta constante no se puede escribir como una constante al cuadrado. Si, por ejemplo, esto fuese 4, sería inmediato, ¿no? Sería 2 al cuadrado. Si esto fuese 16, sería inmediato, sería 4 al cuadrado. Pero si es 5, ya no está inmediato. Pero con la ayuda de la raíz cuadrada, pues puedo visualizar 1 sobre t cuadrado más una constante al cuadrado. Bien. Entonces, ya puedo aquí aplicar mi transformada. Es decir, puedo utilizar esta fórmula con a igual a la raíz cuadrada de 5 y escribir esto. Porque la transformada de esta expresión es esta, dice. Por eso es que yo digo 2 sobre raíz cuadrada de 5 e a la raíz cuadrada de omega. Y aquí delante había un 2 delante de todo el cálculo. Aquí también está el 2. Entonces, la transformada de la función f viene siendo esta fórmula. Y uno dirá, ok, ya perfecto. Lo único que aquí estamos haciendo es ilustrar cómo se hacen los cálculos de la transformada de f, pero yo quería ya la transformada de la función g. Ahora hacemos eso. Vimos que g, la función g, proviene de la f con un cambio de escala con a igual a 3. Y entonces tenemos que la transformada de g es igual que la transformada de f en la cual la variable se ha cambiado por 3t. Y por la fórmula inmediata anterior, cuando se cambia escalas, hay que poner 1 sobre 3, la transformada inmediata anterior en omega menor, omega sobre a. Eso hago aquí. A igual a 3, 1 sobre 3 en valor absoluto, la transformada en W sobre 3, 1 sobre 3, y ahora yo tengo que poner F, la transformada, es decir, miren este resultado, pero no escrito en W, escrito en W sobre 3. Cada una de las W lo voy a escribir como W sobre 3. Aquí lo he hecho. Un poquito de cálculos, digamos 2 tercios, voy a decir, 2 pi tercios raíz cuadrada de 5e, y el ejercicio estaría terminado. Entonces, en este ejercicio han habido dos cosas. Una función y una otra función que sale de la función anterior. Se sabe que la transformada de la f se puede hallar, y de la g no se sabe tanto, pero aquí hemos visto que hay una manera de hacerlo. Bien, a ver, entonces, un minutito de reflexión sobre este ejercicio. Todos y todas vean qué se ha hecho, cómo se está trabajando. Correcto. ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación? Tal vez alguien dice, este detallito no me ha quedado muy claro. ¿Quién me pregunta? Inge, disculpe, la parte de g de Sí. t proviene de función de t. ¿Cómo? Eh, ¿Otra vez, por favor? la parte final de g de t proviene de la función de t con cambio de escala. ¿Podría Ah, volver a ya, eso explicar, por es. favor? Ya, ya. Es que en la práctica
Uno puede dar directamente este ejercicio. Puede el ejercicio decir así, ejercicio, haya la transformada de esta función. Y uno dice, ok, agarro esta fórmula, voy a mi formulario y digo, pues no hay esa. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, una manera puede ser sacar este 9, escribir esto como un cuadrado y ya. Otra forma puede ser cuando uno tiene experiencia sobre todo, ¿no? Decir, esta función, ¿cómo la habrán obtenido? Y darse cuenta, dice, ya me doy cuenta. Esta función proviene de esta función, haciendo que la variable t se cambie por 3t. Entonces, cuando me piden hallar la transformada de esta función, yo tendré que utilizar el cambio, el teorema, la propiedad del desplazamiento en el tiempo, pero aplicado a esta función, porque así es como funciona este teorema. Dice así, esta es una nueva función que proviene de esta función. Yo quiero hallar la transformada de esta nueva función. ¿Cómo lo haré? Primero tengo que conocer la transformada de la función de origen y la propiedad que dice cambio de escalamiento. Cuando uno se anoticia y diga, me dan una función de la cual o tengo la transformada o es muy fácil hallar su transformada. Y a partir de ese cálculo me piden que haya la transformada de una otra función. Sabiendo que es el cambio de escala, pues le aplico la fórmula aplicada en f. ¿Qué es f? La transformada inmediata anterior, la transformada de la función sin cambiar de escala. O sea, esa es la filosofía. Entonces aquí me han pedido que haya yo la transformada de la función g, de esto. Pero hemos visto, gracias a esta igualdad, que la función esta proviene de la f cambiándole en escala a 3t. Entonces yo le aplico más el cambio de escala en 3a, o a igual a 3 mejor, pues es 1 sobre a, f de omega sobre a, sobre 3, y ya. Entonces, para terminar el lío, yo antes tenía que tener f mayúscula, pero yo me di cuenta que la f mayúscula esta es la transformada de la función sin desplazar, sin hacer ninguna operación de escalamiento. Entonces, yo necesitaría tener esta transformada. Y por eso es que hemos hecho este cálculo y al final llegamos a la transformada sin cambiar de escala. Sobre esta fórmula es que se hacen los cálculos y se llega al final. Este tipo de ideas, en todo lo que sea las propiedades, nos va a acompañar. Es decir, vamos a pedir haya la transformada de esta función, pero vamos a dar cuenta que para hallar la transformada de esta función, antes yo tendría que tener una función sobre la cual el ejercicio se ha construido. En otras palabras, para yo tener la g clarita, tengo que entender que la g proviene de la f, mediante un cambio de variable, simple. Pero no siempre es así, deben haber otras formas. Desplazamiento en el tiempo. Igualmente aquí, yo tengo, miren, una función y debo de tener su transformada de alguna manera. O me lo dan o yo lo puedo calcular según mis tablas que están por aquí arriba. Pero no importa, pero ese resultado tiene que tenerse. Teniendo este resultado, ahora yo tengo una nueva función. Es muy similar a esta, claro que sí, pero es nueva, no es la misma. Idéntica no es. Se parece mucho, seguro, pero no es la misma. ¿Cómo puedo encontrar la transformada de esta nueva función a la cual se le está desplazando la variable que era t en el tiempo t sub 0? Dice de acuerdo a esta fórmula. Igualmente el desplazamiento en la frecuencia dirá, tengo una función y su transformada. A partir de este dato, ¿cómo puedo encontrar la transformada de esa función f, pero por la exponencial? Y ustedes saben que la exponencial en el campo complejo lo que hace es rotar, cambiar el ángulo. Y por eso aquí el resultado es menos omega 0. Por eso le llamamos desplazamiento en la frecuencia. Entonces, ven, siempre hay un supuesto, siempre hay una fórmula sobre la cual sospechamos que el ejercicio está involucrando la. Esa es la idea. Bueno, entonces volveremos a la del desplazamiento en el tiempo. El teorema dice que la transformada de f de t menos t sub 0 es esta fórmula. ¿Por qué es así? Ahora vamos a la demostración. Si yo voy a tomar aquí transformada de una función
que depende de t menos t sub 0. Bien, ¿cómo se halla esta transformada? Bueno, hay que integrar de menos infinito a infinito la función por la exponencial, tal como dice la definición transformada de Fourier de una función. Y literalmente hay que resolver esta integral. Para ello, lo que hay que hacer, como ustedes aquí están viendo, un cambio de variable muy simple, un arreglo de cuentas y ya está. Un minutito les voy a pedir. Mientras tanto, ustedes estén viendo la demostración. Bueno, como han visto, es pura álgebra nada más. Cálculo 1, literalmente. A ver, entonces, estamos frente a una integral en la cual tenemos que vincular esta integral
a la hipótesis. En la hipótesis es que la integral de la f de t existe y está dada por f mayúscula de w. La existencia de esta integral nos dice que, la existencia de esta transformada nos dice que la integral de la f por e a la menos i omega t diferencial de t es f. Entonces, a esa tengo que relacionarme con esa integral. Pero no lo puedo hacer directamente porque, reitero, esta transformada me habla de la integral de f. Y aquí es f de t menos t sub 0. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es, pues, cambiar esto a una nueva variable, digamos, z, diferenciando ambos miembros, derivada de t igual a derivada de z, y cambiar todo lo que está aquí en términos de la nueva variable que sería z. Empecemos entonces. Integral, f de t menos t sub 0, que es z, y ahí está. E a la menos i omega t. Pero t despejamos esta fórmula y nos queda z más t sub 0. Z más t sub 0. El diferencial de t, que es le cambio por el diferencial de z. Los límites, ¿cómo cambian? Son idénticos. ¿Por qué? Porque aquí la variable t toma un valor negativo muy grande. Si la variable t toma un valor negativo muy grande, infinito, el resto de un número, pues sigue siendo un número muy grande y negativo. Entonces z también va a tomar el valor límite de menos infinito. De la misma forma, de más infinito, llego a que z también toma el valor de más infinito. Bueno, aquí hacemos álgebra, ya que como es una exponencial, y aquí hay una suma de una suma en el exponente, de esa suma puedo llegar a este producto. Una de estas cuentas no tiene nada que ver con la variable que es z, justo la que he pintado. Se la considera constante y como tal sale de la integral y aquí estoy. Se llega a esta integral. En esta integral uno debe reconocer que la variable es z. Y en una integral definida, cuando la variable, o mejor dicho, la variable se la puede cambiar por la letra que se nos antoje. Sirve cambiarle por t, porque la integral, la variable es muda. Entonces la cambio por t. Y se hace eso a propósito para que nos acordemos que esta integral es exactamente, por definición, la transformada de f de t, que se había llamado f mayúscula de w, con lo cual el teorema está demostrado, porque con esto estaré demostrando que la transformada de f de t menos t sub 0 es e a la menos i w t sub 0 por f mayúscula de w. Es decir, esto se ha demostrado. Lo único que hemos hecho es un elemental cambio de variable, que no es difícil, y ya está. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora voy a dar seguramente un ejemplo. Sí, aquí hay un ejemplito. Miren este ejemplito, ¿cómo es? En este ejemplo, obviamente, detallo todo, ¿no? Detallo desde el primer paso hasta el último. A veces, si te daría desde el último paso, uno tendría que imaginar, digamos, tendría que descubrir cuál ha sido la secuencia, cuál ha sido el primer paso, el segundo, etc. Pero vamos a ir tan lento que todo el mundo se va a dar cuenta. No es precisamente este ejemplo que aquí estoy mostrando, uno de la transformada, pero se parece un poquito. Dice así: si yo tengo esta función f de t, que es t cuadrado menos 2t menos 1, una f, esta nueva función g que aparece de la nada, ¿cómo habrá salido? ¿De dónde habrá salido? Y aquí dice, ¿no? Muestre que esta nueva función g no es nada más y nada menos que la función f original, pero donde la variable se desplaza en 3. ¿Será que es cierto? No, nada a pensar, ¿no? Tengo yo una función f y aparece otra función g. Y la clave es que esta nueva función g había salido de la original, desplazando la variable en 3. Pero hay que demostrar eso. A ver, ¿cómo la demostración? Pues muy simple, ¿no? Estudiamos f de t menos 3. ¿Qué es f de t? F de t es f a un número, f en un número, el resultado es el número al cuadrado menos 2 veces el número menos 1. F de este número es el número al cuadrado menos 2 veces el número menos 1. Y después de desarrollar este binomio al cuadrado, este producto, simplificar, llegamos a esta fórmula, que no es nada más y nada menos que la función g. Y entonces habré demostrado que la función g sale de la función f desplazándola en 3.
Si algún rato yo tuviese la transformada de esta fórmula y les diese la transformada de esta otra, uno tendría con astucia que intentar descubrir que esta función sale de la anterior, desplazándola en un valor especial, que puede ser hasta positivo. Bueno, pero debe haber una manera. Ya. Van a haber más ejemplos en lo que siga sobre esto del desplazamiento en el tiempo. El desplazamiento de la frecuencia. Bueno, lo mismo. Tiene que haber un supuesto, una hipótesis. Debo de tener una función y su transformada. En términos de esta función, debería de atacar el siguiente problema. ¿Cómo encontrar la transformada de e a la i omega por f? La respuesta ha sido contundente, ¿no? A la transformada original le desplazas en la frecuencia. Y listo, eso termina todo. La demostración no la tengo, después tal vez la habré hecho, no me acuerdo mucho, pero bueno, ahora aquí voy a entrar a ejemplificar esta propiedad llamada desplazamiento en la frecuencia y también desplazamiento en el tiempo, y vamos a hacer de todo un poco. Para ello tengo aquí dos ejercicios muy prácticos en ese sentido, que aportan gran posibilidad de cálculo. Bueno, a ver entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora sí, no estaba viendo. Inciso A, ¿cómo encontrarías la transformada de esto? La pregunta. Al principio, muchas, seguramente que están viendo con muy poca experiencia de esto, pues pueden decir que esto está, pues no sabríamos por dónde empezar. De eso se trata. ¿Se trata de qué? Cuando no sepamos, aprendamos cómo se hace un poquito por lo menos, para ya con esas ideas atacar nosotros el siguiente paso y así sucesivamente. Entonces, lo primero que os voy a decir es, si en su fórmula habría una función trigonométrica, multiplicándola, como en este caso coseno y seno, entonces ese hecho de haber una función trigonométrica no me debería de preocupar en lo mínimo. De hecho, la aparición de una función trigonométrica multiplicando a tu función, de hecho es lo más simple que puede haber. Porque, por ejemplo, en este caso, la función coseno, por las fórmulas de Euler, lo escribiría de esta forma. Y si esto los emplazo en la función, en el ejercicio que me han dado, pues simplemente sería... ¿Por qué no he dicho eso aquí? A ver, creo que dije algo, pero no hice. Miren, como el coseno es esto, comenzamos con esto. Sí y no. Es que lo que quiero transmitirles es que si en este momento en el numerador yo cambiaría el coseno por esta expresión y haría cálculos, aparecería una exponencial sola. Y cuando aparece una exponencial sola, inmediatamente eso me dice, utiliza el desplazamiento de la frecuencia, que es muy simple. Entonces, eso voy a decir. A ver, como el coseno de 2 pi es esto, esto nos indica que usaremos la propiedad del desplazamiento. El desplazamiento en la frecuencia. Frecuencia. Lo cual se hará al final. Punto. Para empezar, en principio, mejor dicho, vamos a empezar con esta función. Nos vamos a olvidar por un momento con el coseno, y cuando llegue el momento con la función seno, igual me voy a olvidar, pero a mí no existen. Por el momento voy a hacer abstracción.
Abstracción significa olvido voluntario. Voluntariamente me estoy olvidando y para mí no hay coseno. Listo. Por eso en su lugar queda un 1. Y prefiero trabajar con esto. Si alguno dice, pero ¿y el coseno qué va a pasar? Lo vamos a hacer al final. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con la propiedad del desplazamiento que en la frecuencia que después te muestro con detalle. Entonces, lo importante es antes concentrarnos con la función, pero viéndola sin la función trigonométrica. Porque ya te voy a mostrar al final cómo la función trigonométrica va a aparecer y va a ser un cálculo muy simple. La clave del asunto, el ejercicio importante, es este que está aquí en negro. Bien. Ahora la pregunta dice, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro la transformada de esta función? Para transformar una función, tengo que buscar en mi lista de transformadas algo que se le parezca mucho a esto. Voy a mi lista de transformadas, las transformadas importantes, estas. Y trato de chequear una de ellas, una de estas 14, debe de parecerse mucho, mucho a mi ejercicio. ¿Cómo el ejercicio dice alguno? El ejercicio es 1 sobre t cuadrado más 6t más 13. Aquí no veo 1 sobre t cuadrado menos 6 menos 13, creo que era, ¿no? Sí. 1 sobre t cuadrado más 6t más 13. Eso voy a tratar de buscar. Aquí no hay, aquí menos, pues aquí peor. Aquí, bueno, aunque se parece un poquito porque hay un 1 sobre t cuadrado, pero una constante. Y aquí yo tengo este cuadrado más 6t más 13. Esta es la que más se le parece. Esta, para nada. Esta menos. Por aquí no. Tampoco esta tampoco, esta no, ninguna. Ninguna de las 14 se parece a mi ejercicio. La única que tiene cierta similitud es la 4. Miren, como es la 4, la voy a copiar. Entonces, aquí estoy. El ejercicio que nos importa es este, el que nos ocupa. Y para resolverlo, voy a utilizar la fórmula 4. ¿Alguien me preguntó algo? No, entonces digo. Bueno, entonces, el ejercicio 4 dice la transformada de 1 sobre t cuadrado más una constante al cuadrado. Bueno, aquí no hay precisamente eso porque nos estorba el 6t. Pero si tuviésemos de esta forma la expresión, el resultado sería este y estaríamos empezando muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Completar al cuadrado haciendo álgebra. Tenemos el denominador y cuando este denominador lo manejamos bien, lo completamos al cuadrado, debemos de entender en primer lugar que el coeficiente de la variable cuadrática tiene que ser 1, como en este caso. Y el número que vamos a aumentar aquí tiene que ser un número especial, que sale de la siguiente forma. Tomas este coeficiente, el de la variable de grado 1, le divides entre 2 y a todo ese resultado le elevas al cuadrado. 6 sobre 2, 3. 3 al cuadrado, 9. Por eso aquí tengo que poner 9. Pero como que yo tenía 13 y tomé 9, me quedan 4. Y ahora sí, entonces, de una manera mágica, estos tres términos se escriben como t más 3 al cuadrado. Entonces, es muy bueno saber que a partir de dos términos, aumentarle lo necesario para que estos tres se constituyan en un binomio al cuadrado es muy importante. Y reitero, pero ¿cómo se hace esto? En primer lugar, la variable de segundo grado, la variable cuadrática, tiene que tener coeficiente 1. Si no lo tuviese, se factoriza el mismo. En segundo lugar, se mira el coeficiente de la variable de primer grado, la variable t, su coeficiente es 6. Se le practica esa operación, dividir entre 2 y elevar al cuadrado el resultado. 9. Entonces, de los 13 se pone 9 y se dejan 4 luego. Se asocian estos 3 y estos 3 se escriben como t más 3 al cuadrado. Más de uno duda, ¿no? Pero será lo mismo. Sí, pues, para que acuérdate. Binomio al cuadrado es el cuadrado del primero aquí. El doble producto del primero con el segundo
6t aquí. El último al cuadrado aquí. Entonces hemos encontrado con astucia el 9 y lo hemos escrito de esta forma y ha habido un 4. Entonces, según mi fórmula del desplazamiento en el tiempo, la fórmula del desplazamiento en el tiempo exige que la función tenga que escribirse ft menos una constante. Y aquí casi ya tengo eso. Llegué a t más 3 más 4. Mi función original, el denominador, mejor dicho, la función original, había sido una cuadrática menos 4. Pero como exigimos que sea un desplazamiento en el tiempo, este más lo voy a escribir como menos de menos, pero que es exactamente lo mismo. Ahí está. Entonces mira cómo el denominador se ha ido manipulando algebraicamente para llegar a una forma deseada para que funcione la propiedad 4. Esta expresión clarito te dice, esta fórmula es un desplazamiento en menos 3 de una fórmula original que era la t cuadrado más 4. Si en esta fórmula yo a t le desplazo un menos 3, llegaré a esta, que no sería nada más que mi ejercicio, yendo hacia atrás. Entonces esto ya nos dice, ok, perfecto. Entonces, primer paso, vamos a empezar con una nueva función que le llamo igual, van a disculpar, aquí es f y aquí sigue llamándole f. Tal vez podría haber llamado f sub 1, f sub 2, f sub 3, etc. Pero no importa. F nomás, es una función. Bien, tengo la función f que es 1 sobre, he descubierto que esta expresión se puede ver, porque es por esta álgebra, como una t cuadrado más 4 desplazada, pero lo principal es verla como una t cuadrado más 4 y el desplazamiento viene posterior. Ahorita estamos yendo hacia atrás. Bien. Entonces hemos, literalmente, tal vez de donde no había, me acabo de construir esta función. Y tal vez más de uno no la entiende, pero dónde ha salido y por qué se la ha hecho. Con varios ejercicios que yo haga, poco a poco se van a ir dando cuenta. Ahora sí, dada entonces esta función, de esta notita puedo hallar su transformada de Fourier, porque sería un caso particular con a igual a 2. Entonces la transformada de esta función, transformada sería pi sobre 2, e a la menos 2, valor absoluto de W. Entonces esta fórmula es más que justa. Es una fórmula perfectamente bien hecha y que ha salido de una de las 14 fórmulas que tenemos, las cuales vamos a ir demostrando. Todo no lo puedo hacer de una sola vez, pero bueno. Ahora bien, yo tengo una función y tengo su transformada. Más de uno dirá, pero mi ejercicio era este y tú te estás haciendo a otro ejercicio. Sí, en partes, pero estoy haciendo eso ¿para qué? Para que yo tenga un asidero, una función base a la cual yo le modifique, le desplace en el tiempo con tal de llegar al ejercicio y estemos bien encaminados. A ver cómo lo haces. Pues fíjate cómo. Aquí además me dice cómo debo hacerlo, ¿no? Digo, observe que f de t menos 3, si esta es la f de t, ahora yo cambio la t por menos 3, sería cambiar esta t y esta otra t por t menos 3. Ya no quise poner menos, directamente más 3. Y si desarrollamos al cuadrado, sería t cuadrado más 6t más 9 más 4, 13. Es decir, tu ejercicio. El ejercicio que lo teníamos aquí no había sido nada más y nada menos que un desplazamiento en el tiempo de una función anteriormente dada y encima con transformada. Esta partecita, a ver, analícenla con cuidado, un poquito. Ya, entonces, esto es entero, puede estar al principio muy, qué sé yo, tal vez no esté fácil comprensión, y eso que yo aquí le estoy poniendo todo mi empeño para que se entienda muy bien, pero con el
tiempo y tanto repetirlo, tanto explicarlo, seguro que, por no decir a todos, voy a llegar y me van a entender. Entonces, empiezo con una función que tal vez muchos no le entienden muy bien dónde sale, le hallo su transformada y a esta función la desplazo en -3 y apareciéndome en mi ejercicio como por arte de magia. Por tanto, entonces, mi ejercicio ha sido el desplazamiento en el tiempo de una función la cual tiene transformada. Entonces, ando por buen camino. Sería así. Recordemos la propiedad del desplazamiento. ¿Qué dice esa propiedad del desplazamiento? Dice, tú debes tener una función y su transformada. Pues yo tengo mi función que se llama 1 sobre t cuadrado más 4 y tengo su transformada. Perfecto. Ahora el teorema dice, debes de desplazar a la función en t menos t sub 0. A mi función, yo le estoy desplazando en -3, entonces t sub 0 sería -3. Ese desplazamiento ya he demostrado aquí que conduce a mi ejercicio. Entonces mi ejercicio no es más que el desplazamiento -3 de esta especial función. Bueno, ya, ok, sale de ahí, listo. Ahora, ¿y qué? Pues voy a encontrar la transformada de esto. ¿Y cómo se encuentra la transformada de esta función? Esta función, en primer lugar, ft -3, se escribe bien de esta forma o de esta otra. Yo he tomado esta forma. Y digo también, ¿cuál es la transformada de una función a la cual se desplaza en un tiempo dado? Pues la fórmula anterior. Aquí hay que poner e a la menos i omega t sub 0 y la transformada de la función sin desplazar. Eso hago entonces. Transformada entonces de esta expresión ser en primer lugar voy a aumentar un poquito el tamaño para que se vean los signos. Y esto parece que está muy... Bueno, se puede ver, pero no importa. Entonces, transformada esta función, ¿cómo sería? Se halla y se encontraría por la transformada de esta función desplazándola en el tiempo. Para desplazarla en el tiempo, primero tienes que anotar e a la menos i omega t sub 0. E a la menos i omega y t sub 0. ¿Qué es t sub 0 aquí? T sub 0 es el coeficiente de menos i omega. Y aquí el coeficiente de sería e a la menos i t sub 0. E a la menos i omega menos 3. Luego dice por la transformada anterior, esta que está acá. Esta escribíla a continuación. Y esta. Por tanto, lo dice, aquí terminó, dice, entonces la transformada de nuestro ejercicio sería este. Nada más porque sería un producto de exponenciales donde voy a sumar las mismas y ya está. Y el último paso va a consistir en recordar que la exponencial es una suma de exponenciales y que se escribe de esta forma y que por la linealidad yo puedo distribuir en dos partes, como aquí ya está hecho. Y voy a recordar cómo trabaja el teorema del desplazamiento en la frecuencia. Yo debo de tener una función y su transformada, pero ya la teníamos aquí. A continuación, si a esta expresión yo la multiplico por la exponencial, la voy a desplazar esta en 2 y quedaría así. Si utilizo la otra expresión, e a la menos 2ti, entonces hay que escribir f de w más 2. El mismo cálculo, las mismas comparaciones, simplificaciones nos llevarán a esta fórmula donde está, estoy llegando ahorita, hasta aquí llegaría, ahí acabaría. Y uno dice, ya, pero ¿y esto cómo termina el ejercicio? Es que este es ahora sí el ejercicio, el final. Esto no es más que por las fórmulas de Euler esto y aquello, las cuales ya tengo. Sería un medio, por la transformada de E y esta otra, que sería esta. Haciendo álgebra, 4 por 2, 4, sumando un poquito, se llega al resultado buscado. ¿Ven? Es álgebra nomás, es desarrollo, es cuentas, es
poco a poco empezar a entrar en onda. Pero esto lo vamos a ver con más detalle entonces el lunes y con más paciencia. ¿Alguna duda, alguna preguntita? Muy bien, les mando hasta por aquí el PDF de hoy y los veo el lunes a todos y a todas. Que estén muy bien.